Bueno, entonces vamos a leer en esta mañana. Primera de Corintios 15, versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pues ¿a qué se refería a él? Se refería a su ministerio apostólico. Y dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Escucha, aquí no está atribuyéndose méritos, sino reconociendo la gracia que es quien lo impulsa a trabajar. Y lo ratifica en el concluir del versículo y dice, pero no yo. Escucha eso. Y ustedes saben todo lo que hizo el apóstol Pablo, el que escribe más de la mitad del Nuevo Testamento, y dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por este tiempo tan maravilloso, Señor, de estar en tu presencia. Amamos tu presencia, Señor, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, dice tu palabra. Delicias a tu diestra para siempre. Nos mostrarás tu senda, Dios mío, en tu presencia, Padre Santo. Padre, en el nombre de Jesús, que tu gracia, que la obra del Espíritu Santo pueda en gran manera hablarnos, Padre. Señor, sabemos que un día vamos a dar cuenta por el trabajo en tu obra. No queremos ser como aquel que escondió el talento y fue calificado como siervo malo, Padre Santo. No queremos, Señor, que nos sorprenda la muerte o que nos sorprenda la venida de Cristo y ciertamente no haber hecho aquello que tú nos comisionaste de una manera, bendito Dios, no opcional, sino imperativa. Padre, por favor, te lo rogamos, te lo pedimos, te lo suplicamos. En el nombre de Jesús, que nos hables en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, especialmente los que no pudieron estar el domingo pasado, quiero decirles que esta es la segunda parte de algo que ya iniciamos. Y lo digo para motivarte a que en nuestra página, que es IG Casa de Oración, allí está el mensaje del domingo. Ya que lo que hoy vamos a hablar es una parte y necesitamos tener las otras dos que hablamos para así de esta manera poder alcanzar almas para el Señor. Entonces te motivo en eso. Yo pienso porque hay un fenómeno. Si tú estás suscrito a una cuestión de periódicos, pero pasaste 3 días por fuera y bueno, te llegó el periódico. Tenlo por seguro que nuestra inclinación es leer el periódico del día y los otros ya no lo leemos. Es como un fenómeno social en medio de nosotros, pero que no nos pase. Porque en la palabra de Dios yo escucho, leo gente de siglos pasados y déjeme decirle, en la palabra de Dios siempre están vigentes, porque es la verdad que nunca pasará, aunque el cielo y la tierra puedan pasar. Bueno, entrando en materia, quiero comentarles, mis hermanos, que hace unos días
una semana aproximadamente, pude leer algo que me llamó en gran manera la atención. Era lo que un sociólogo había manifestado. Y este sociólogo llama a la generación contemporánea y la titula La generación del ombligo. No voy a decir las palabras tal cual como él las manifiesta, las voy a poner más, las voy a poner en mi boca en una forma más simple, más llana, para que comprendamos el por qué él llama la generación del ombligo a esta generación. Él dice que cuando el niño descubre por primera vez que en su cuerpo hay un ombligo, se fascina. Yo no sé si a usted le pasó, a mí me tuvieron que prohibir que dejara el ombligo porque yo quería descubrir más allá de lo que veía. Sí, pero existía ese tipo de fascinación. Pues este sociólogo dice, eso es bueno, que el niño se embelece en algo que descubrió en su cuerpo. Pero si un adulto vive ajeno de la realidad externa, no se refiere simplemente porque es que cualquiera sabe que allá vive una persona, allá vive otra persona. Entonces, pero no nos estamos refiriendo a aquello que, pues, por cuestiones ya mecánicas, ya las sabemos. Sino que cuando él dice ajeno a la realidad es que somos indiferentes. No sé si puedo yo decir. Va más allá de saber que Bogotá la conforman tantos millones de personas o Colombia tantos. Va más allá de eso. Sino si vivo en indiferencia a la realidad, a la necesidad, aquello que yo puedo ser útil para esa sociedad. Por eso él manifiesta y concluye diciendo, todo aquel que vive de esa manera vive vidas superficiales. Da a entender que propiamente la persona es un accidente de la vida, pero realmente no hay una razón verdadera por la cual él vive. La verdad que me llama poderosamente la atención porque esto es lo que dice la sociología en labios, o propiamente es ya algo que él escribe. Pero cuando nos ubicamos en la parte teológica, descubrimos, hermano, que Dios nos hizo como seres gregarios. Algunas personas solo interpretan el ser gregario porque el ser humano debe vivir en medio de conjuntos organizados, llámese el trabajo, llámese el estudio, llámese el vecindario. Fuimos creados en esa forma. Pero va más allá cuando hablamos de seres gregarios. Hablamos no solamente de vivir en conjunto, de ser parte del grupo, sino que Dios nos hizo no simplemente para ser parte del grupo, sino para vivir en comunidad. ¿Sabe qué? ¿Por qué hablo de comunidad? Porque la palabra comunidad viene de común. Eso equivale a decir que Dios nos hizo para poder bendecir con lo que yo tengo. Bendecir a otros. Ahora, el estar ensimismado, no solamente que nos blindemos en nosotros mismos y pensemos solo en nosotros, sin importarnos lo demás, puede extenderse incluso a lo que es el núcleo familiar, más que todo el hogareño. Puede extenderse porque eso ya por instinto, por lógica, va a suceder. Pero esto va más allá. No obstante, mis amados hermanos, yo he podido experimentarlo y lo he leído de otras personas.
que uno haya sentido o razón por la cual vivir cuando tú puedes hacer feliz a alguien. Cuando tú puedes ayudar a alguien en lo que él por sí solo no puede. ¿Qué sucede, mi hermano? En lo personal, y sé que así nos hizo Dios, pero en lo personal, para mí es una gran felicidad saber que, por ejemplo, pude mitigar el hambre de una persona, que pude verlo sin calzado y yo le di un par de calzado, así sea de segunda, pero sé que le alivianté su situación. Y cuando la persona vive en función, no de sí mismo, sino que vive en función de cómo bendecir a otro, de cómo ayudar a los demás, mi amado hermano, esa persona va a encontrar la verdadera razón por la cual existe. Porque así fue que Dios nos hizo. Como tal, mi hermano, esta persona se va a sentir realizada. Esta persona va a entender, hermano, que la vida puede ser muy cruel, puede ser muy lo que sea, pero esta persona entiende, por esta razón vivo yo. Ahora, cuando hablamos en el marco de lo que estamos estudiando, del Evangelio, quiero decirte dos cosas. Número uno, en el hilo del pensamiento, el cristianismo es superficial. Puede existir un cristianismo superficial cuando solo estás embelesado en ti mismo. Soy salvo, yo lloro, se me eriza la piel y todas estas cosas, pero no me interesa aquel que va camino al infierno. Aquel que va camino a una condenación eterna. Tengo que serles honesto y se los digo con amor, aunque yo sé que la palabra es dura, pero eso es un cristianismo superficial. Equivale a decir, no es el verdadero cristianismo. Puedes darle un aplauso al Señor. Segundo, mis amados hermanos, hay un hombre, bueno, le doy su nombre, pero lo hago por razón de que él fue el que acuñó la frase en la historia de la iglesia, la gracia barata, la gracia barata. Que no es barata porque en realidad a Cristo, lógicamente, también era capacitado, era un políglota. Todas estas cosas, mis amados hermanos, tenía el apóstol Pablo. Tenía osadía, porque era muy osado, muy valiente en la predicación del Evangelio. Pero observe que él no se apoya absolutamente ni en sus capacidades intelectuales, ni tampoco en sus actitudes frente al llamado de Dios. Él no dice, fue que yo por ser esto, por ser aquello, por haber... No, aunque no desmeritamos cualquier tipo de capacitación que la persona tenga. Pero a lo que nos referimos o a lo que el apóstol nos dice, que no era nada de eso, sino la gracia de Dios. Fue por el poder de la gracia de Dios que se fundaron las iglesias. Fue por el poder de la gracia de Dios que las almas a las cuales él predicó fueron salvadas. No porque él, por allá, la famosa estrategia o las cosas por el estilo. No, eso no sirve si la gracia de Dios no está operando. No sirve, absolutamente. Es que yo quiero decir una cosa. Una cuestión es hacer proselitismo. Y otra cosa es ganar almas para Cristo. Yo puedo con estrategia, con humo y con toda esta cosa, llenar toda esta cosa aquí. Pero eso es proselitismo. Pero ganar almas para Cristo es que esas personas, hermanos, se entreguen incondicionalmente a Cristo.
Entonces, ¿qué pasa? Que encontramos que el apóstol nos está revelando propiamente lo que la gracia de Dios ha hecho y es la razón por la cual ellos se habían convertido y las iglesias se habían fundado. Voy a explicártelo o voy a ponerlo en otro contexto a fin de que podamos nosotros entender, valorar y poder aplicar posteriormente. Mis amados hermanos, en la iglesia se suele decir de hombres que han hecho grandes hazañas en la historia de la iglesia. Gente que ha fundado iglesias. Por ejemplo, tenemos al hermano Ignacio Guevara, aquí de la ciudad de Bogotá, que creo que ya murió. Fundador de la iglesia, ahora se me olvida el concilio. No, pero aproximadamente fundó 600 iglesias. ¿Puede usted imaginarse eso? 600 iglesias. A este tipo de personas en el mundo entero, los pastores y ministros les suelen llamar generales de la iglesia del Señor. Otros le llaman gigantes. Bueno, estas personas que son reconocidas por el servicio que han ofrecido a Dios y que los llaman generales o los llaman gigantes, mis amados hermanos, he escuchado de ellos decir algo. Ellos dicen, cuando dicen, oye hermano, pero tantas cosas que se pudieron hacer en su ministerio, ellos han respondido, no fui yo. Yo no hice nada. Yo no hice nada. Todo lo hizo él. Eso es lo que pasa. Eso te conlleva, te conduce, hermano, de que hay un error. Y ese error es de ligar la gracia de la evangelización. En la gracia, si tenemos esa fe en que la gracia de Dios, tendremos la fe en la suficiencia, porque la gracia de Dios es suficiente. Eso fue lo que Dios le enseñó a Pablo. Bástate mi gracia es suficiente. Por eso le decía a los hermanos el domingo pasado, no es lo que digas cosas por allá, no. Dios no te pide que digas lo que no sabes, di solamente lo que sabes. Cuenta la historia de Dios en tu vida, lo que Él es, solamente haz eso, solamente haz eso. Lo demás lo hace Dios. Un predicador, un pastor, él decía de la siguiente manera, escúchame bien, para que tengas un concepto más claro de la gracia. Él decía, la gracia es aquello que hace lo que yo no puedo hacer. ¿Me explico? Esa es la gracia. Lo que yo no puedo hacer. Yo no puedo cambiar a nadie. Yo no puedo convertir a nadie. Vamos a ratificar este concepto porque quiero que te quede claro al respecto, mi amado hermano, y vamos a observarlo, que ciertamente la gracia y la evangelización van juntas. En Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10 nos dice, porque por gracia sois salvos. Ya ustedes conocen eso, de que por la gracia de Dios hemos sido salvos. Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues donde Dios no por obra para que nadie se gloríe. Y escucha lo que dice. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús y manifiesta para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra antemano, ¿sabe qué significa? En la eternidad pasada. ¿Y qué se hizo a favor del hombre en la eternidad pasada sino la redención? De tal forma que cuando nos habla de estas obras, hermano, está incluida la evangelización.
la predicación del Evangelio. Hermanos, no, eso no se fue en el momento, eso no fue en el instante, eso fue, hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Pero escúchame, porque nos limitamos. Y quiero decirte que por gracia soy salvo, pero todo esto está cubierto bajo la gracia de Dios. Lo cual equivale a decir que no solamente te salva, sino que la gracia, hermano, te ayuda en esto, para que andes en ellas. Esa es la gracia de Dios. Vamos a observar otros versículos más que te confirmen, hermano, que ciertamente no se puede separar la gracia de la evangelización. Hechos 4:33 nos dice lo siguiente. Dice, y con gran poder, escucha esa frase, escucha eso. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Y dice la Escritura, y abundante gracias era sobre ellos. La gracia de Dios estaba a favor de lo que ellos estaban testificando. Eso era lo que ellos podían ver y era el respaldo que Dios le daba. Observemos lo que dice en Hechos 6, versículo 8, y nos habla lo siguiente en Esteban. Dice, Esteban, lleno de gracia, ¿y de qué? Y de poder, era el secreto de él. La gracia y el poder. Lleno de gracia, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y podía yo mencionarte más y más versículos, pero escúchame esto. Cuando la iglesia estaba en Jerusalén, se desató una persecución y los discípulos tuvieron que salir. Bueno, indiscutiblemente ellos confiaban. Recuerden que hablábamos acerca de una de las promesas el domingo pasado de Mateo 28:18, en el cual Jesús, después de su resurrección, Jesús le dijo, toda potestad, o sea, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y dice, por tanto, ellos entendieron que aunque es una orden, porque propiamente es imperativo, ir y hacer discípulos, eso no deja cabida a lo opcional. Todo cristiano dará cuenta a Dios por la evangelización. Y dice, ir y hacer discípulos. Pero ellos creían que cuando Jesús le dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ellos entendían que no era una simple orden. Ellos entendían que era la garantía de Él que les daba a su pueblo para que hicieran su obra. Entonces, tenemos ciertamente que ellos iban bajo la fe en el Espíritu Santo, la fe en las promesas. Pero déjeme decirle, cuando ellos se desata esa persecución, ellos comienzan a ver la gracia de Dios. Porque eran personas, hermanos, ignorantes, me refiero, analfabetos. Eran personas, no obstante, hermanos, sacudían el reino. Solamente por decir, hubo un hombre que descendió a la tierra y ese hombre era Dios y murió. Ese era todo. Y en esa bendita sencillez, hermano, eso era como si una bomba atómica hubiera caído, porque esa es la gracia respaldando esa bendita sencillez. Cuando ellos se atrevieron a hacer eso, mi hermano, entonces la gracia de Dios se manifestaba y la gente se convertía. La gente entonces se entregaba y eran personas paganas, politeístas. No obstante, abandonaban todo precisamente por seguir a Jesús. Con un sencillo mensaje, yo no sé, ponían que hay la estrategia. Le hago esta pregunta para cuando él me responda, yo le digo esta. No, ellos tenían algo en su corazón. Era la fe en el Espíritu Santo, la fe en la promesa. Y comenzaron a ver, hermano, que ciertamente la gracia de Dios
estaba involucrada en la evangelización. Denle un aplauso al Señor. Entonces, mi amado, uno de los errores, no sé dónde dejé el agua, uno de los errores, mis amados hermanos, fue precisamente, uno de los errores que se cometen a diario es porque, hermano, estamos pensando que somos nosotros. Yo que le voy a predicar a él, si tú lo vieras, él dice que esos pastores se roban la plata. Y comenzamos. Y pensamos que yo soy el que voy a cambiar a esa persona. Nos olvidamos del Espíritu Santo, nos olvidamos de la promesa que hay, nos olvidamos de la gracia de Dios. Entonces, esto nos conduce a un segundo error. Pero antes, hermano, no quiero llegar a ese segundo error sin antes darte algún testimonio que creo que son pertinentes en este tiempo. El viernes mi esposa se encuentra con una persona que tenía en el barrio. Él es técnico que arregla computadores y arregla también impresoras. Su ex esposa, o sea, ya no tiene esa esposa, su ex esposa, ella es barranquillera, todavía no se ha muerto, ella está ahora en los Estados Unidos, es barranquillera. Y a razón de eso se establece una relación entre mi esposa y ella. Y lo único sencillo que le dijo mi esposa es, ay, pero qué bonito fuera de que ustedes como pareja buscaran a Dios, se entregaran a Cristo, que ustedes entendieran que ciertamente hay una bendición grande en todas esas cosas y fueran una iglesia. Eso fue todo, no fue más. Ellos se mudan del barrio. Lo encontramos, mi esposa lo encontró. Escúchame bien. A partir de entonces, ese hombre comienza con una inquietud. A él no le dijeron, te vas a hacer millonario, vas a tener camión. A él no le dijeron nada. No le dijeron nada, simplemente eso. Y él comienza con una inquietud. Busca una iglesia en su barrio y comienza a congregarse. Y menciono esto porque para que vean ustedes el poder de Dios y su gracia, su mujer se le fue. No estoy seguro si se le fue con otro, no estoy seguro. En todo caso se le fue. Y el hombre se ha quedado con sus niños. Y le decía a mi esposa, no, yo con mis niños, ellos van conmigo a la iglesia. Y todas las noches hacemos el devocional juntos. ¿Quién podía esperar tanta maravilla? Y que un hombre que Dios sabía que tenía una mujer allí que no era la adecuada y por eso Dios permitió que se fuera con otro, con quien sea, pero se la arrancó de su vida, mi hermano. Y sin embargo, hermano, mirar ese hombre hoy en día, en esta semana, quedó en visitarlo. Pero hermano, en una iglesia, sirviendo al Señor, todas estas cosas. Y uno dice, ¿quién pudo hacer eso? Dios en su infinita gracia. Ahorita estuvimos en el Congreso de la Iglesia Cuadrangular. El hermano Eustigio Mosquera, no sé si lo conoce, pero el hermano Eustigio Mosquera, un misionero, me había comentado acerca del presidente nacional, el pastor nacional de la Misión Cuadrangular, el hermano Tobías Jiménez. Y él me había dicho, hermano, me ha llamado de madrugada y lloramos juntos. Me dice, él tiene un hijo drogadicto y me llama a pedirme consejo y me llama a que oremos. La programación decía que el último mensaje lo iba a tener el hermano Gary Wilkerson, que es el hijo de David Wilkerson, para los que han escuchado hablar de David Wilkerson.
Y yo estaba en la expectativa. De por sí el Señor me inquietó, hermano, a hacer algo por un pastor que está en una zona, pero bien terrible. Bien terrible. Que nadie le ha apoyado como iglesia, pero sin embargo, hermano, ha salido adelante en la obra del Señor. Y Dios me inquietó por él. Entonces lo llevé por el centro y esto una serie de cosas. Y yo estaba como que cansadito de estas cosas. No obstante, hermano, yo estoy motivado por el hecho de que digo, bueno, ya la última noche voy a ir a escuchar cuál es el mensaje con el que el hermano Gary quiera cerrar el Congreso. Cuando, después de una serie de ministraciones maravillosas, poderosas, de parte de Dios, el hermano Tobías Jiménez nos habla de su hijo. Hermano, habían delegaciones de todas partes del país. Aún habían venido de Panamá y de otros lugares. Estaba el misionero de España, estaba el misionero de Los Ángeles, en fin. Había una comunidad nacional e internacional en ese lugar. Y el hermano nos habla de la historia. Cuando de pronto él dice, pero hoy mi hijo es el pastor de la iglesia cuadrangular en Puebla, México. Bueno, la gente aplaudió y lo llamó para que él pasara. Hermano, les resumo. Todos los mensajes fueron benditos. Pero el mensaje de Dios para la iglesia de Colombia, para la iglesia cuadrangular de Colombia, eso fue, pero tremendo. Habló de David en la cuestión de cuando descendió fuego del cielo. Y dice, muchos andan detrás de milagros, y milagros, y milagros. Pero hay cosas más importantes que el mismo milagro. Y comienza a detallar. Elías restaura el altar de Dios y le dice a los pastores, ¿cómo está tu vida de oración, pastor? ¿Cómo está tu vida? Muestra que Elías hace una zanja y dice, eso significa consagración apartado. Pastor, ¿qué ves tú en televisión, pastor? Porque consagrado no es solamente ayunar y estas cosas, es vivir apartado para Dios. Dice, ¿qué ves tú? Y dice, y David y Elías echa agua sobre eso. Y esa es la palabra. Hermano, y en una congregación donde estaban la flor nata de la cuadrangular, hermano, aquellos que solo miran el crecimiento y el crecimiento, llega y le decía, hay muchas canciones que son basura y las estás permitiendo en tu iglesia. Uy, hermano, un joven, un exdrogadicto. Y yo dije, gracias. ¿Quién puede hacer eso? De levantar una persona que andaba por las calles consumiendo bazuco y todas estas cosas para colocarlo hoy, hermano. ¿Quién podía esperar? Ni el consejo de su papá, como lo dijo él, ni el consejo de los demás. Solo la gracia de Dios. Solo la gracia del Señor. Dame un aplauso. Un segundo defecto por el cual la gente se ha encerrado en sí mismo, se ha blindado y no le importa porque la gente se esté perdiendo. Es lo que alguien llamó de la siguiente manera y le dijo, la esclavitud, escucha eso, la esclavitud del negativismo.
Y yo lo llamaría la esclavitud del fatalismo. Eso no es nada nuevo. Lo vemos en Israel. Ese es el ser humano. Dios ha liberado de la opresión, del látigo, del yugo, de la pesada carga al pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto. Pero cuando salen ante los retos de la libertad, escucha, ante los retos de la libertad, el negativismo, el fatalismo, les hacía creer que era mejor una zona de confort que no era ninguna zona de confort, donde los cogían a látigo y a todas estas cosas, y decían, preferimos volvernos a Egipto. Mis amados hermanos, este es lo que pasa. Ay, yo que le voy a decir, yo que le voy a comentar, oye, si tú lo vieras, él se lo cargase, si es un grosero, si es no sé qué, si no. Y comenzamos, hermano, puro fatalismo, falta de fe, es propiamente, falta de amor, llenos de un desamor. Y comenzamos con estas cosas y como tal no nos atrevemos a anunciar. Porque realmente el mundo necesita. Tememos a que nos hagan bullying. Yo le pregunto a los que están en la universidad, ¿tus compañeros saben que tú eres cristiano? ¿O estás escondido allá participando para que nadie sepa que tú vas a una iglesia? Mi hermano, no importa que nos hagan bullying. En tu trabajo, en lo que sea, no importa que nos hagan bullying. Si este es el temor, déjame decirte, y con esto voy terminando. A Cristo Jesús, Hollywood nos vende la idea que le pusieron fue un aro aquí en la cabeza de espina. No es un aro de espina, hermano. La corona que le colocaron era como un casco. Desde la frente hasta acá, todo esto lleno de espinas. Y para colmo, le pegaban en la cabeza para que se hundiera más. Y todo ese sufrimiento sin detallarte, ¿sabes por qué lo experimentó? Por ti, mi hermano, y por mí. Todo ese sufrimiento fue por nosotros. Hermano, ¿será que ahora me voy a avergonzar de él para que no me hagan bullying? Eso significa que no conozco lo que es la cruz de Cristo. Nos hagan bullying, nos hagan lo que nos quieran hacer. Hay algo que no está dentro del mensaje. Mi hijo guardaba el carro, el Mirafiori, y el Mirafiori siempre suena al lado de la casa. Y hay un vecino que, de acuerdo a lo que me dijo mi hijo, fue el causante de que sacaran ese carro de ahí. Pues sinceramente yo me sentí incómodo con ese vecino. Y la verdad que, pero como le digo, andamos en el proceso de la santificación. En algún momento te comento cómo Dios me trata y cómo estas cosas. Pero simplemente yo le decía a Dios, ayúdame, Señor, ayúdame con este vecino. Como yo no le conozco, dije, el flaco, el largo. Trata con él, Señor, y ayúdame con este vecino. Hermano, qué dicha que hoy hasta salió en pijama. Me dijo, buenos días, vecino. Lo que es la gracia de Dios, ¿verdad? Lo que es la gracia del Señor, y me siento también, hermano, por esa razón. Pero mi hermano, concluyo diciéndote, mi hermano, porque hasta aquí llega mi tema. Número uno, mi hermano, reconocemos que es un gran privilegio predicar el Evangelio. Número dos, tienes el mensaje más importante que un hombre pueda recibir en su vida. El mundo
va camino a un precipicio, una condenación. Sobre todo acuérdate que no es opcional. Es un asunto de todo. Pero acuérdate que tu éxito está en creer que es el Espíritu Santo, no tú. Recuerda que Él dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es el Espíritu Santo en ti. La promesa de que toda potestad está en el cielo y en la tierra. Hermano, y la fe en la gracia de Dios. No quiero pasar, ya te digo, pero me llega a la mente lo que decía el misionero de Los Ángeles en el Congreso. Él decía que llega, porque él viene desde Chile, viene abriendo obras de la misión cuadrangular donde no hay. Y dice que llega a Guatemala, creo que es, mi esposa me corrige si no es. Y llega a una población indígena, y donde esa gente no habla el idioma castellano. Pero cuando tú oyes hablar de un misionero, un misionero, hermano, se sube en un bus y le predica al que va al lado, si es que no se para a predicar a todo el mundo. Si llega a un almacén, hermano, le predica a quien la tiene. Si llega se sube en un taxi y le predica al chofer. Un misionero vive en pos todos los días, de a quién predicar el evangelio. Y cuando él llega a esa región, hermano, y llega, dice que había un indio tirado en el suelo, sucio, hediondo. Y él solamente tiene una motivación. La motivación es predícale a Cristo. Pero ¿cómo voy a predicarle si yo no sé el idioma de ellos? ¿Cómo voy a hablarle si yo no sé el idioma de ellos? Y dice así que con voz vacilante, él se acerca donde él está tirado y simplemente le dice, Cristo te ama. Cuando él se levantó el tipo y le dijo, ¿tú sabes hablar español? Sí, yo sé hablar español, hermano. Ese hombre se convierte y se constituye en el instrumento para abrir la obra en medio. Es el Espíritu Santo. Es la gracia de Dios. Hermano, por favor, predica el Evangelio. No sea que cuando llegues ante Él tengas que experimentar la más grande vergüenza por haberte quedado callado. Padre, te agradecemos. Dios amado, Dios eterno,